Buenas tardes, vamos a esperar un poquito más, que están terminando de entrar otras personas, y ya vamos a dar inicio. Ya terminaron de ingresar y no tengo más personas en sala de espera. Bueno. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha, Patricia. Perfecto. Gaby, ¿empezamos? Sí, acá estamos. Bueno, primero que nada, me presento, mi nombre es Patricia Morla, yo soy concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran participando de este primer seminario sobre acceso a la comunicación desde el paradigma social de la discapacidad, y que se lleva adelante en el marco del proyecto de cooperación Sur-Sur de la red de Mercociudades. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la red por el apoyo constante a las ciudades miembros de este gran espacio de participación e intercambio que se encuentra este año cumpliendo sus primeros 25 años. En este sentido, también saludar al intendente de la ciudad de Tandil, Miguel Ángel Lungui, que tiene la responsabilidad de ejercer la presidencia en este periodo y en un contexto tan particular como es el de la pandemia. Agradecer también a la Secretaría Técnica Permanente, que a través de Jorge Rodríguez y su gran equipo de trabajo desempeñan una gran función en acompañarnos en todas nuestras dudas y en todos nuestros proyectos. Queremos agradecer también desde este grupo de trabajo a la posibilidad que nos da el programa de cooperación Sur-Sur de la red de Mercociudades y a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Este proyecto es llevado adelante por las ciudades de Santa Fe y Villa Carlos Paz de Argentina, Montevideo de Uruguay y La Paz de Bolivia. Y con dos organizaciones no gubernamentales, ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, y el movimiento Mírame Bien. En esta oportunidad, la ciudad anfitriona es la ciudad de Santa Fe, y en este sentido se encuentra representando a la municipalidad la directora, que ella ahora se va a presentar, la señora Gabriela Bruno, a quien le cedo la palabra para que pueda dar comienzo al evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los participantes, bueno, a la red de Mercociudades, Patri, a vos que estás conduciendo el grupo de discapacidad e inclusión, a las autoridades de la Municipalidad de Santa Fe, al intendente Emilio Jatón que acompaña esta iniciativa, bueno, al equipo de cooperación, a todos quienes están hoy eligiendo y decidiendo formarse o continuar formándose en algunos casos en esto de la comunicación accesible, y converger estos dos paradigmas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mirada de género, la perspectiva de género y la perspectiva del paradigma social de la discapacidad. Así que es un honor, es una alegría para la ciudad de Santa Fe ser quienes comenzamos a ser anfitrionas en este
proyecto que tenemos un año por delante para desarrollar, y tuvimos un año para atrás para, bueno, planificarlo, pensarlo, armarlo. Agradecer la presencia de Verónica González Bonet, que es licenciada en informática y periodista, a Soledad Gelbez, que es la presidenta del movimiento Mírame Bien, y a Gabriela Fernández, que es la coordinadora de la Biblioteca Accesible de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Sinceramente, 3 mujerazas que vienen trabajando mucho todo lo que tiene que ver con la temática de la comunicación en sí para generar la accesibilidad, pero sobre todo los derechos de las personas con discapacidad y las banderas que tienen que ver con la militancia en género. Así que, bueno, no les resto tiempo, será un placer irlas escuchando a cada una de ellas, arrancando por Verónica, quien, bueno, tiene un alto currículum, pero me parece que lo más importante va a ser escucharla. Y bueno, una de las cuestiones con relación a su trayectoria es que integra la televisión pública y formó parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, y hoy también lo sigue haciendo como capacitadora. Así que bueno, Verónica, te cedo la palabra y te agradezco muchísimo tu excelente predisposición para sumarte a esta convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar por una parte un poquito más conceptual, como para que todos estemos y todas estemos en la misma sintonía. Bueno, la idea es comenzar hablando de la evolución del concepto de discapacidad, porque el término discapacidad está en constante evolución. Recordemos que en la antigüedad se prescindía de las personas con discapacidad, o bien porque se las eliminaba directamente, porque en el caso de los varones no se los consideraba capaces de ser guerreros, en el caso de las mujeres no se las consideraba aptas para el cuidado de la familia, o bien se les aislaba de la sociedad, no podían participar de la sociedad. Ese modelo se llamó de prescindencia. Luego se instaló el paradigma médico. Consideremos que los paradigmas no es que uno excluye al otro, sino que muchas veces confluyen. El modelo médico considera la discapacidad como una enfermedad, entonces se presume que hay que rehabilitar a las personas con discapacidad e integrar a quienes sean aptos, ¿sí? Se integra a las personas con discapacidad en una estructura preestablecida, y se integra a quienes se puedan integrar, el resto no. El modelo social de la discapacidad cambió la visión de la discapacidad, que pasó de ser algo individual, algo colectivo. El modelo social pone especial énfasis en las barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, y es el modelo rector de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esto no podemos pensar que el modelo médico fue erradicado, no, todavía hay muchas cuestiones ligadas a la discapacidad como enfermedad, que bueno, sería bueno ya a esta altura erradicarlas, pero bueno, es una lucha incansable que damos muchas de las personas que estamos acá presentes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que en nuestro país tiene rango constitucional y que establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, que ya los teníamos porque somos personas, pero había serias dificultades en el ejercicio de estos derechos, entonces se vio la necesidad de crear un tratado específico. Y se define en este tratado a las personas con discapacidad como aquellas que tenemos deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo plazo, que tenemos dificultades en la participación en la sociedad por las barreras que la sociedad coloca, ¿sí? Estas barreras pueden ser físicas, pueden ser comunicacionales o pueden ser aptitudinales. La convención se basa en algunos principios, no los voy a mencionar todos. A veces llama la atención esto de los principios porque se habla de autonomía, se habla de la posibilidad de tomar propias decisiones, ¿no? Se habla de la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad
y de la condición humana. Se habla de la igualdad de oportunidades, no de una igualdad lisa y llana, no de que todos somos iguales, sino de tener las mismas oportunidades. Se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, y del respeto por la evolución de las facultades de los niños y de las niñas, y su derecho a preservar identidad. Digo, son cuestiones quizá básicas, pero que fue necesario enunciarlas como principios de la Convención. Y uno de los principios es la accesibilidad. Y en esto me voy a detener en varios momentos de esta charla. Hay muchos artículos que son reveladores, como por ejemplo el artículo que enuncia que todas las personas con discapacidad somos iguales ante la ley, ¿no? Y me parece que eso marca un antes y un después, y ese es un desafío que todavía nos estamos dando, ¿no? Para respetar y cumplir con ese artículo. Pero me voy a detener sobre todo en los artículos que tienen que ver con el acceso a la información, que es el tema que hoy nos trae. El artículo 8 habla de concientizar a la sociedad, a las personas con discapacidad y a las familias. Habla de trabajar para que se erradiquen estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas en relación con las personas con discapacidad. Habla de que se realicen campañas de concientización, de que se muestren las capacidades y las potencialidades de las personas con discapacidad. Habla de que se promueva el respeto en el sistema educativo. ¿Y quiénes tienen que cumplir con esto? Los estados, ¿no? Tienen que implementar medidas tendientes a que estas cuestiones ocurran, a que haya formación y a que en los medios se muestre una imagen respetuosa de las personas con discapacidad. En el artículo 9 habla de accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la tecnología, a la comunicación y a la información, a las instalaciones abiertas al público o de uso público, a las calles, los edificios, las escuelas, las viviendas, los centros médicos, los lugares de trabajo. Y cuando hablo de los lugares de trabajo, uno puede pensar, bueno, ¿qué lugares de trabajo? Todos, porque las personas con discapacidad tenemos que poder trabajar en cualquier lugar de trabajo, en zonas urbanas y rurales. Habla también de la importancia del acceso a la información en situaciones de emergencia, pertinente, ¿no?, para estas épocas. Habla de que debe haber normas mínimas de accesibilidad, de que tiene que ofrecerse señalización en braille, formatos de fácil lectura y comprensión, asistencia humana y animal, guías, lectores, intérpretes y acceso a la tecnología. Y en el artículo 21 se habla de la libertad de expresión, opinión y acceso a la información, considerando también los mecanismos de acceso que les mencioné, que están expresados en el artículo 9. Cuando vemos cómo abordan los medios de comunicación, un tema clave es el uso del lenguaje. ¿Y cómo debe utilizarse el lenguaje? Bueno, el término adecuado es persona con discapacidad. Utilizamos el término persona con discapacidad. No se utiliza capacidades diferentes, porque en tal caso capacidades diferentes tenemos todos. No se utiliza necesidades especiales, ni, por ejemplo, la frase de chicos especiales o personas especiales. Tampoco se utiliza la discapacidad como antítesis de la normalidad, porque entonces, ¿quién es normal, no? Si vamos a catalogar en términos de normal o anormal, o utilizar el término persona con discapacidad como sinónimo de anormal, complejo, ¿no? La valoración de la diversidad humana, recordemos. Tampoco se utiliza el término no vidente, porque el vidente es el que ve más allá. En todo caso, cualquiera que no tenga esa capacidad sería no vidente, y no es un sinónimo de persona ciega, es un eufemismo en tal caso. Muchas veces en los medios vemos sufre, padece discapacidad, está afectado por discapacidad, se dice también está confinado a una silla de ruedas, está postrado. Son términos que tienen una carga negativa enorme. Y en todo caso, las personas con discapacidad vivimos la discapacidad de distinta manera. Y no es función de un o una periodista emitir un juicio de valor sobre eso.
También vemos muchas veces, y estamos, sobre todo cuando hay próximas campañas políticas, vemos, ¿no? Esto de utilizar la discapacidad como insulto. Se dice que X o Y gobierno es autista, es ciego, es sordo, es esquizofrénico. Muchas veces se habla, cuando se habla de los femicidas, se dice que los femicidas son locos. Y en realidad un femicida es violento, no es loco. Y si una determinada persona que ejerce un rol político decide no prestar atención a una situación, no es porque tenga autismo, es porque elige no prestar atención a esa situación, o no ver una situación, o no escuchar una situación, ¿sí? Así que me parece que es interesante hacer un ejercicio de exploración, ya que el castellano es tan rico, para buscar palabras más adecuadas para utilizar. Yo les traje algunas notas que les voy a leer para que veamos algunos ejemplos de algunos abordajes que todavía persisten en los medios de comunicación. Y después vamos a hablar un poquito de accesibilidad. Gaby, vos me avisás si me paso el tiempo, ¿sí? Que trato de ser muy respetuosa de los tiempos. Perfecto, tranquila. Bien, tenemos una nota que dice, historia de lucha, tiene síndrome de Down y se recibió, y también los intérpretes, por favor, avísenme si voy muy rápido. Historia de lucha, tiene síndrome de Down y se recibió de asistente dental. La joven, de 24 años, terminó el curso y comenzará a trabajar en el consultorio de su hermana. Angie solo tuvo una dificultad para recibirse, le costó levantarse temprano. Esa es una nota de Clarín del 8 de febrero de 2018, y me parece que Angie tuvo más dificultades, ¿no? Que solo levantarse temprano, y por otro lado, no se preguntan en la nota, yo les copié solo un fragmento nada más para leerles, pero no se preguntan en la nota por qué Angie tiene que trabajar en el consultorio de su hermana y no va a trabajar a otro lado, ¿no? Me parece que daba para un abordaje un poquito más interesante la nota. Les traje otra que dice, Misiones, una mujer pide la eutanasia para su hijo de 22 años con parálisis cerebral. Adrián Martínez pasa la mayor parte del día dentro de un corralito de madera. No habla, se autolesiona y tiene convulsiones. Tras 2 décadas de terapias, medicación y consultas a especialistas, los padres piden una muerte digna. Un textual de la madre dice, yo prefiero que el chico descanse. Él también sufre, dice la mujer. Su hijo necesita, les copié algunas partes que me llamaron la atención de la nota. Hay una parte que dice, su hijo necesita compañía a las 24 horas del día. No, el muchacho no necesita compañía a las 24 horas del día, necesita apoyos, necesita asistencia, ¿sí? Un apoyo es una persona que desempeña tareas necesarias para una persona con discapacidad, como por ejemplo en el caso de una persona con discapacidad física puede ser para levantarse de la cama, para asearse, para preparar alimentos. En el caso de mujeres con discapacidad física puede ser para el cuidado de los niños y las niñas. En el caso de una persona con discapacidad visual, puede ser una persona que nos asiste para ir a hacer las compras, o, bueno, yo tuve asistencia cuando tuve a mis hijos mayores, gemelos ellos, y tuve asistencia para el cuidado de los niños. Los apoyos asisten en distintas tareas, incluso puede haber apoyos para la toma de decisiones para personas con discapacidad intelectual. Pero bueno, esto dice, necesita compañía a las 24 horas del día. No tenemos niñera ni empleada, dice la madre en otra parte. Después la madre dice, ¿a quién le dejo la criatura si nos pasa cualquier cosa? Este es el abordaje de la nota, ¿no? Tengo más. Misiones. Una joven discapacitada murió por desnutrición y falta de atención. Detuvieron a su madre. Esta es de Clarín, también otra vez, del 15 de octubre de 2019, y dice, Ailén Rocío Matos sufría dificultades motrices, auditivas y visuales. Sufría, ¿no? Tenía 18 años y apenas superaba los 20 kilos. Su madre, que padecería de un trastorno de la personalidad, era la única responsable del cuidado y habitualmente la dejaba sola porque trabajaba. La madre también tenía una discapacidad. Y la verdad que en la nota lo que se ve
es un abandono total hacia esa joven y hacia la madre también, que probablemente necesitara apoyos otra vez. Pero bueno, la señalan a la madre como responsable del cuidado de la hija, y de hecho la justicia la detuvo a raíz de la muerte de la joven. Otra, el humanitario gesto de un juez a una mujer con discapacidad. Alberto Domenech le explicó un fallo en lenguaje llano y de fácil lectura. Es una nota de Infobae, ahí les copié solo el título, es del 18 de mayo de 2017, y más que un humanitario gesto, yo creo que es su deber explicarle la sentencia en lenguaje llano y de fácil lectura. Pero bueno, muchas veces las cuestiones de discapacidad quedan muy ligadas a una cuestión caritativa, a una cuestión que hacemos porque si somos buenas personas. Entonces, los profesionales que trabajan en discapacidad son buenos, los papás son buenos, las mamás son buenas, porque son buenos con nosotras las personas con discapacidad. Otro, un textual. Pese a mi discapacidad, soy un ejemplo para la sociedad. Esta nota es vieja, pero la uso porque los y las periodistas elegimos cómo titular una nota, no es casual como la titulamos, ¿no? Está bien que es el dicho de la persona, pero es lo que eligió el periodista para titular la nota. Dice, Eduardo Javier Grodek tiene parálisis cerebral desde que nació, pero eso no le impidió cumplir un sueño. Con 28 años, el estudiante de procuración creó su propia radio virtual. Hay una parte que dice, hay veces que la palabra discapacidad parece una enorme paradoja, porque detrás de ciertas carencias físicas sobran justamente capacidades. Claro, porque la discapacidad no es incapacidad, ¿no? Esta nota es del siglo de Tucumán, es del 2007, de septiembre de 2007. Es vieja, pero estaba para usarla porque, como les decía hace un rato, cada persona vive su discapacidad de la manera que puede en función de el entorno que tuvo, y es clave esta definición del modelo social y de lo importante que es el entorno para el desarrollo de las personas con discapacidad. Pero quienes comunicamos tenemos un plus de responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en qué imagen queremos mostrar. Otra, escuchen esta porque se las contaba ayer cuando tuvimos una reunión previa con las chicas para preparar esta charla y no me lo podían creer, entonces se las traje. El raro placer de tirar enanos contra la pared. Ese es el titular de la nota, no estoy inventando nada, juro, ¿eh? Y empieza. Siempre que se habla de estos seres pequeñitos que andan por la vida mirando el mundo desde abajo, se me vienen a la memoria dos extraordinarias películas. Bueno, sigue la nota. Después dice, libros hay muchos, y ahora hasta tenemos a la enana Noelia Pompa en Bailando por un sueño. Es decir, sin necesidad de ir al circo, los enanos son más de lo que uno imagina. Saben que no se dice enanos y se dice personas de talla baja, ¿no? Bueno, el periodista no lo sabía. Y después sigue, dice, por eso es escandaloso y bizarro un proyecto de ley de un legislador de Florida, bla, y critica el proyecto de ley. Pero así arranca la nota el periodista. Es una nota de La Razón de octubre de 2011. Es terrible esa nota, es todo lo que no hay que hacer. Estigmatizante por donde se la mire. Otra más, una sesión muy especial. Oficialistas y opositores unidos en el reconocimiento, el día en que un hombre hizo llorar al Congreso. Jorge Rivas asumió como diputado pese a estar tetrapléjico. Esta es una nota de La Nación de mayo de 2009. Y la verdad que es grave porque en la nota no habla de las condiciones edilicias, por ejemplo, ¿no? En la Cámara de Diputados, no, es como que es lo emocional, no hay otra cosa. ¿Y por qué no podría ser diputado estando tetrapléjico, ¿no? Más allá de las circunstancias que rodearon al caso de Rivas y lo rápido que él tuvo que adaptarse a esta situación y bueno, lo trágica de la situación.
Me parece que todo eso no hace bien a fomentar la participación política de las personas con discapacidad. Después hay una nota que les recomiendo que la vean porque es audiovisual, pero yo les traje como el posteo. Es una nota de Telefe que tiene una sección que se llama Minorías, que para mí deja mucho que desear. Y si mal no recuerdo, fue la semana pasada que salió esta nota de Minorías, que habla de padres de personas con discapacidad. Pero ellos en el posteo, y el abordaje de la nota va en línea con el posteo, dice: padres de chicos con discapacidad. Ellos son padres y madres con todas las letras. Algunos se denominan a sí mismos padres especiales. Y así se llamó la nota, ¿no? Padres especiales está entre comillas, y así se llamó la nota. Porque con un esfuerzo incesante acompañan a sus hijos en cada paso, en cada avance o complicación. Al momento de dar a luz, se enteraron del desafío que enfrentarían de por vida, comprendiendo con dolor las dificultades de salud que encararían sus hijos. Luego de esa angustia, paralizante pero momentánea, sacaron fuerzas de lugares inesperados, cobrando una seguridad nunca antes advertida. Se convirtieron en personas completamente diferentes, en la mejor versión de ellos mismos. Y de esa fortaleza, y esa fortaleza fue sumamente necesaria. Varios lucharon contra la discriminación de sus hijos, la burocracia de las obras sociales, la falta de preparación en ciertos colegios, las miradas ajenas. Sus mismos hijos les enseñaron a no bajar los brazos, a mirar siempre hacia adelante. Ese es el abordaje de la nota. La verdad que me parece grave y me parece que va en línea con otras notas que se están haciendo en esa sección, como algunas notas que se hizo sobre personas ciegas específicamente. Bueno, se están haciendo varias notas de discapacidad, pero todas con esa mirada, ¿no? Y los comentarios en piso también son con esa misma mirada y me parece complejo. Y me parece que no aporta al colectivo de personas con discapacidad. Bueno, ahora les voy a contar un poquito algunas cuestiones muy rapidito de accesibilidad para producir contenidos accesibles. En el caso de la información audiovisual, cuando necesitamos producir información audiovisual, la idea es que para que sea accesible tenga audio, subtítulos e interpretación en lengua de señas. ¿Por qué subtítulos y lengua de señas? Porque hay personas sordas que prefieren utilizar la lengua de señas porque la tienen más instalada y entienden mejor los conceptos en lengua de señas, y hay personas que prefieren utilizar los subtítulos porque pueden leer con la velocidad requerida y a veces hay personas sordas que no adquirieron el manejo de la lengua de señas, ¿sí? Entonces ambos mecanismos deben estar presentes al producir audiovisuales. Cuando elaboramos algún flyer o utilizamos alguna imagen para algo, para un archivo, para incorporar en una web, lo que sea, es importante describir las imágenes utilizando la etiqueta de texto alternativo o bien escribiendo el texto debajo. Y si compartimos un flyer que está descrito, tenemos que compartirlo con la descripción, porque si no, si tenemos una versión con descripción y una versión sin descripción, lo más probable es que la que más se disemine es la versión sin descripción, y las personas con discapacidad visual no nos enteramos. Si vamos a elaborar un material impreso, es importante considerar la posibilidad de impresión en braille, que tampoco puede ser la única adecuación para personas con discapacidad visual, porque hay muchas personas con discapacidad visual que no utilizan el braille. Macrotipo, que son caracteres ampliados para quienes tienen baja visión. Y es muy útil utilizar el código QR. Algunas cuestiones a considerar: que lo que ponemos en el sitio al que dirige el código QR sea accesible, sea un texto plano, sea un archivo de Word o un PDF elaborado a partir de un archivo de Word, que si hay imágenes tengan descripción, eso en todo. Y por otro lado, es importante que en el código QR también se puede incorporar audiovisual con los mecanismos de accesibilidad que ya mencioné. Y cuando ponemos el código QR,
hay que visibilizarlo de alguna manera, porque si no, quienes tenemos discapacidad visual no vamos a saber dónde está el QR. Entonces se puede utilizar un papel con otra textura, hacer un recuadro de puntos alrededor, o bien marcarlo de alguna manera con algún sobrerelieve, sin necesidad de hacer un cuadro de puntos a modo, como si fuese el braille. Es importante también utilizar el lenguaje claro, y cuando hablo de lenguaje claro, no hablo de un lenguaje aniñado, ni hablo de hablar como si estuviésemos hablando con chicos chiquitos, no. Cuando hablo de lenguaje claro, hablo de elaborar oraciones cortas, dividir las oraciones, no hacer un choclazo. Quienes escribimos tenemos tendencia, ¿no?, a escribir oraciones muy largas y entreveradas. Elegir palabras de uso frecuente. Si necesitamos elegir algún tecnicismo, alguna palabra poco habitual, explicarla. Si estamos entrevistando, por ejemplo, a una persona con discapacidad intelectual, repreguntar las veces que sea necesario, y prestar atención, si estamos entrevistando a una persona con discapacidad intelectual, a lo gestual, porque muchas veces nos damos cuenta si entendió o no lo que le estamos diciendo sobre la base de su reacción gestual. ¿Sí? También explicar las siglas es importante. A veces creemos que todas las siglas están muy instaladas para todas las personas, pero no. A veces hay que explicar a qué nos referimos. Y bueno, y en la medida de lo posible, trabajar con personas con discapacidad intelectual, este tipo de temas, ¿sí? Bueno, si hacemos un PDF, hay que elaborarlo a partir de un Word con texto, porque si nosotros pegamos una imagen en un Word, igual es inaccesible, por más que sea un Word. Y bueno, es importante utilizar tipografía de letra tipo sans serif o palo seco, porque son las más fácilmente identificables, las que no se pueden confundir con otras letras, ¿sí? Hay muchas letras que tienen mucho firulete y marean y son complejas para algunas personas. El tamaño de letra ideal es 14, hay que alinear los textos a la izquierda, interlinear en 1,5, y cuando utilizamos iconos, es importante que sean iconos que nos brinden información, ¿sí? Y que no sean confusos. Vieron que en las redes se usan muchas imágenes, ¿no? Imágenes que, no sé, imágenes de micrófonos, imágenes de cosas que nos sirven para dar cuenta de la información de la publicación que vamos a hacer. Y está bueno que se utilicen, y está bueno que se utilicen como recurso visual, pero quizá no está bueno utilizar una sobrecarga de imágenes, ¿sí? Que terminan siendo confusas, y no queda claro porque las imágenes, los iconos, todo lo que hay visual también es información. Entonces tenemos que organizarla bien y transmitirla adecuadamente para no ser confusos. Cuando trabajamos para elaborar una página web, es importante que todos los elementos que contiene esa página web, ya sean menúes, botones, cuadros de edición, menúes desplegables, todo tiene que estar etiquetado, y etiquetado adecuadamente, porque quienes tenemos discapacidad visual interactuamos de manera distinta con ese tipo de elementos. No es lo mismo tener un menú que tener un cuadro de edición o una lista desplegable, ¿sí? Entonces es importante que esté etiquetado adecuadamente y que esté muy bien organizada la información, porque si no, no la encontramos fácilmente, y no la encontramos quienes tenemos discapacidad visual, no la encuentran quienes tienen discapacidad auditiva, no la encuentran quienes tienen discapacidad intelectual, y muchas veces no la encuentran quienes no tienen ninguna discapacidad. Entonces la organización de la información a mí me parece clave en términos de la accesibilidad. Recordemos que una información accesible es una información a la que podemos acceder, que podemos utilizar y tomar decisiones sobre la base de los elementos que nos brinda esa información. Entonces me parece clave que empecemos a pensar cuando comunicamos de manera tal que la información sea accesible para todas las personas. Y más aún pensando en este momento, ¿no? Donde utilizamos tanto
las plataformas, los sitios web. Me parece que es una oportunidad para trabajar, para que todo sea un poquito más accesible para todas las personas. Gaby, por mi parte ya estaríamos, en todo caso quedo abierta a la posibilidad de cualquier consulta que surja. Perfecto, muchísimas gracias, Vero, muy clara, como siempre. Le damos paso a Gabriela Fernández, ella es la coordinadora y generadora, creadora, gestora de la Biblioteca Accesible de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Les recordamos que hay intérpretes en lengua de señas, espero que todos estén pudiendo acceder a ellos y a ellas, y que las preguntas luego las vamos haciendo a través del chat. Estamos atentos al chat para estar viendo ahí, o al final de escuchar a las tres expositoras, vamos a poder interactuar. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, la verdad es que apago micrófono porque después de escuchar a Vero hablar de accesibilidad, me parece que no tengo nada que hacer acá. Pero bueno, vengo a contar un poco algo que llevamos adelante hace casi 2 años en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Desde que ingresé a la facultad como estudiante, voy a empezar haciendo un poco de historia, era muy dificultoso, como nos suele pasar a las personas con discapacidad visual, acceder al material de estudio. Algo de lo que se nos solía comunicar era que podíamos ir a buscar el material de estudio a una biblioteca municipal que existía en otro lugar de la ciudad. O sea que si tenés una discapacidad visual y querés estudiar en la querías estudiar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, tenías que también disponer de mucho tiempo para hacer turismo aventura e ir a buscar material de estudio a otro lado. Avísenme si hablo rápido. Bueno, después de preguntar, pedir, presentar proyectos, en 2019 cambia la gestión de la facultad y se tomó el paradigma social de la discapacidad como política pública. A partir de ahí se creó un espacio que hemos dado en llamar Comisión de Accesibilidad, que co-coordino, junto con la secretaria general de la facultad, y se creó inmediatamente la Biblioteca Accesible, espacio que coordino y en el cual trabajo junto a 4 becarias más. Y lo primero que hicimos fue generar una guía para corrección de textos, convertir texto en texto plano. Este texto plano por la versatilidad que tiene, nos permite después convertirlo en varios formatos. Esta biblioteca fue parida en la intersección misma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental. De la Convención no voy a hablar porque ya habló Vero, y de la ley simplemente lo que voy a decir es que apuntamos a que los usuarios de la biblioteca nos indiquen cómo es que leen. En lugar de esperar a estudiantes y docentes de la casa de estudio con una respuesta, les esperamos con una pregunta. Nos interesa saber qué sistema de apoyos utilizan, si utilizan lectores de pantalla, si prefieren leer en audio, si necesitan subtitulado. De esa manera construimos en forma conjunta el material de estudio. Se suele decir que el ingreso a la universidad es irrestricto, pero nos preguntábamos anteriormente de qué no restricciones nos hablábamos o de qué trato digno a las personas con discapacidad si no teníamos acceso al material de estudio, o sea, material fundamental para poder rendir un examen en el mismo lugar que el resto de las personas.
Es mucho lo que nos queda por hacer, pero la verdad es que nos pone muy contentos y contentas pensar esta biblioteca accesible dentro de lo que solemos llamar buenas prácticas en discapacidad. Hace poco tiempo una estudiante, cuando lo primero que hizo fue contactarse con nosotros enviando un correo y decía: soy una persona con discapacidad, tengo tales dificultades, mandó su CUD, su certificado único de discapacidad, y lo que hicimos a eso fue llamarla por su nombre y preguntarle cómo necesitaba el material. Ella lo que hizo fue emocionarse. Dijo: es la primera vez que, siendo una persona con discapacidad, en lugar de tener respuestas sobre mí, me preguntan qué necesito y cómo lo necesito. Entonces pensemos la importancia de seguir militando las buenas prácticas, de seguir explicando de qué se trata la discapacidad como construcción social. Porque al día de hoy siguen insistiendo y persistiendo paradigmas anteriores. Mencionaba la ley de salud mental. ¿Y por qué la mencionaba? Porque salud mental tenemos todos, personas con y sin discapacidad, y la entendemos como la pensaba el psicoanalista Fernando Ulloa, ¿sí? Como una producción política, cultural y como un contrapoder. No podremos cambiar las prácticas en discapacidad si no es desde adentro de las instituciones. Espero poder contagiar a más espacios, como lo fuimos a hacer a fines de 2019 a la universidad toda, y hoy podemos decir que son más de 8 facultades que vienen trabajando y capacitándose para poder corregir textos. Dejo por acá y quedo pendiente para más preguntas. Bueno, se siguen sumando personas que seguimos admitiendo, la verdad que felices de la convocatoria y de quienes sean interesados en la temática. Ahora continúa Soledad Gelbez, que es la presidenta del Movimiento de Personas con Discapacidad Visual, que tiene sede en la ciudad de Santa Fe, pero un alcance a nivel nacional y que forma parte de este proyecto que comenzamos con este encuentro. Así que bienvenida, Sole. Gracias, Gaby. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi exposición va a tener que ver con lo importante que es que, además de que le incorporemos a la comunicación perspectiva de discapacidad, que es lo que estuvieron diciendo mis compañeros, nombrarnos apropiadamente, de referirnos a nosotros, sobre nosotros apropiadamente, ¿no? Se hable como desde una perspectiva de derecho, y sumarle a esa perspectiva de discapacidad la perspectiva de género, que ya sabemos que es un desafío en sí, si bien hoy se sabe bastante más del tema y se procura no caer, por ejemplo, en la revictimización de personas que hayan sufrido violencia de género, o culpabilización de esas personas, ¿no? Con preguntas del tipo: uy, pero ¿por qué habrá estado en tal lugar a tal hora? ¿Cómo habrá ido vestida? ¿Qué hacía ahí? Etcétera. ¿Por qué no se cuidó? ¿No? ¿Por qué no lo pensó? Etcétera. Pensar estas dos cuestiones en conjunto, la perspectiva de género y la perspectiva de discapacidad, que imagínense, si ya nos cuesta de por sí tener perspectiva de discapacidad en los medios, tener perspectiva de discapacidad y género articuladas de manera interseccional en los medios es todo un desafío, doble desafío. Quisiera como compartirles unos ejemplos. Gaby, si me das ustedes van a poder ver ahora en unas diapositivas que vamos a pasar, unos ejemplos de cómo era comunicada esta cuestión. Perdón. La primera nota que van a ver es una... Sí. Pregunto si se está viendo. Ah, gracias.
¿Ustedes están viendo? Ah, te dicen que sí, Gaby. Ahí Listo. está, te dicen que sí. La Buenísimo. primera es el Buenísimo, título, gracias. Sole. Ahí está. El primer título que van a ver es de del diario de la Capital, de Rosario, una nota de 2006, que dice, titula así: una chica discapacitada fue violada y su abuela decidió que el hijo naciera. Partamos de que discapacitada ya dijimos que no, ¿no? Y su abuela decidió que el hijo naciera. El hijo producto de una violación, ¿eh? Y después dice, ante los recientes casos de la madre de La Plata, de las madres de La Plata y Mendoza, que decidieron practicar un aborto para culminar con los dramáticos embarazos de sus hijas con discapacidad y violadas, o sea, tragedia al cuadrado, ¿no? En Rosario, frente a una situación similar, una mujer optó por darle continuidad a la gestación y ofrecer al pequeño en adopción. Una mujer, no la mujer, gestante, ¿no? Es una situación difícil, dice el textual, pero aunque sea una violación, la criatura no tiene la culpa. Y ahí nos dice Teresa, la abuela de la chica discapacitada, nuevamente, la chica discapacitada. Después, en la diapositiva siguiente, dice, el doctor me dijo que era una lástima no haber ido antes, porque se lo hubiéramos podido sacar, ¿no? Tranquilo el abordaje de la nota. Pero desde un primer momento dije que no íbamos a hacer un aborto, aunque Marta hubiese estado embarazada de solo un mes. Y después cuenta, en abril de 2002 nació Martín, por parto natural en un hospital público de Rosario, porque nadie le enseñó a Marta a pujar. El chico nació sano, capacitismo alert, el chico nació sano, ¿no? Lo que decía Vero hoy de cómo nos referimos a esto sano, enfermo, la discapacidad. Aparte, el advertir que nació sano como no nació con la discapacidad de la madre, ¿no? El chico nació sano, tiene solo pie plano, recuerda que le dijeron los médicos. A pesar de que muchos ven a Marta y creen que entiende poco y nada por su edad mental, recibió a su hijo con lágrimas y lo abrazó con fuerza. Lo cuidó durante un año. Con ayuda de su abuela aprendió a amamantarlo. Se reía con él y hasta logró cambiarle los pañales. Esto está bien, porque es la función de apoyo de la que hablaba Vero hoy, ¿no? Que demuestra que perfectamente ella podía cumplir con su tarea. Pero fíjense, ahora dice, pero aunque Marta quisiera al niño, toda la familia sabía que ella no se podría hacer cargo y se decidió darlo en adopción. Se decidió, ¿no? De a poco y con paciencia, y con la paciencia que da la experiencia maternal, Teresa fue explicándole a su nieta que Martín necesitaba un papá y una mamá, y que ella no iba a estar toda la vida para ayudarla con la crianza de su hijo. La historia sigue, ¿no? Pero, y podríamos decir, bueno, es una historia de 2006, puede haber cambiado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá cambiado la forma de comunicar? Yo les cuento que por lo que, como lectora hablo, porque no tengo formación en comunicación, que lamentablemente falta mucho para que cambien este tipo de noticias que se dan así como se dan, ¿no? Lo van a poder ver en la diapositiva siguiente, es otro artículo de 2018, mucho más actual, que es una demostración de que no ha cambiado, y el título es No pasarán, ¿no? Y dice, AE le violaron y embarazaron a su hija de 14 años con capacidad mental de 5 años en la zona rural donde vivía y trabajaba. Le embarazaron, ¿no? Y después hay unas citas textuales, una es del abogado de esta mujer, porque hubo toda una movida antiderechos cuando ella intentó hacer la ILE de la hija,
Y dice, aquí hubo un ataque a la privacidad y a una madre en situación de vulnerabilidad. ¿Qué decimos de la chica? ¿No? Que había sido abusada, que había requerido la ILE como su derecho, y cuya privacidad y cuya salud también fue vulnerada, fue un caso de suma exposición. Sin embargo se habla de la madre, ¿no? Sandra Vega, psicóloga del Hospital Rawson, que es donde estaban, e integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, acompaña a AE desde que ingresó en agosto con su hija en la institución. Dice que la mujer está empoderada, en la plenitud de sus convicciones e informada y decidida a continuar esta lucha. La madre, otra vez, ¿no? Nunca deja de decir que quiere lo mejor para la niña y está contenida por un entorno familiar unido, ¿no? Que habla de gente humilde y demás. Su vida ha estado condicionada, la de esta mujer, por los estereotipos de género que están enquistados en todos los ámbitos institucionales. Pero su indignación la hizo actuar y fue venciendo barreras. Infaltable que si se habla de discapacidad se hable de barreras, o sea, olvídenlo. Pero, ¿qué pasa? Se habla de una madre, de la hija dice, se la violaron y se la embarazaron. Y en el otro caso, el anterior, esta abuela decide por su nieta, primero que geste, que tenga ese hijo, después darlo en adopción, habiéndolo criado durante un año, e incluso destacando que lo había podido cuidar. Sin embargo, después deciden otras personas, nuevamente, que ella no puede continuar con la crianza y que entonces lo mejor es que se dé en adopción ese niño. Fíjense la arbitrariedad, y que la nota en ningún momento habla de esa arbitrariedad. Lo cuenta como hace una diferencia nada más respecto de otros dos casos donde en La Plata y en Mendoza se decidieron cosas diferentes. Se optó por el aborto, ¿no? Y fíjense, para terminar, un ejemplo de cómo se comunica distinto cuando se habla de infancias sin discapacidad. El título con el que nos vamos a encontrar dice «Forzada a ser madre». Una nena de 10 años en Salta fue violada por su padrastro. En esas sesiones de tortura quedó embarazada. Su mamá se enteró de la gestación cuando la llevó al hospital por dolores de panza, ¿no? Cuando se confirmó que el malestar tenía que ver con una gestación forzada, la nena contó sobre los abusos sexuales. El embarazo lleva ya 19 semanas. Pero se habla de la nena, se habla de la madre, se habla de la situación, se contextualiza distinto, ¿ven? La asesora de incapaces dice que la nena firmó el consentimiento para continuar con el embarazo. Y se pregunta a la periodista, ¿pero qué le habrá dicho esa asesora? ¿Le habrá hablado de sus derechos? Fíjense que en estas notas que leímos, donde se tomaron tantas decisiones, no escuchamos hablar ni una vez, ni leímos una vez, y no me lo salteé yo, no aparece, se los aseguro, ni una vez, la referencia a los derechos. Ni una vez. Y por eso les decía que es tan desafiante trabajar con perspectiva de género y con perspectiva de discapacidad, en este caso comunicar, con perspectiva de género y con perspectiva de discapacidad, porque la perspectiva de género ya de por sí desafía, pero hasta los sectores más progres, que más claro tienen la necesidad de comunicar con perspectiva de género, o por lo menos de ser cuidadosos, porque no vamos a decir que todos lo hagan desde una convicción así absoluta, sino que, bueno, lo políticamente correcto, para evitarme scratches, comunico, disculpen las compañeras, con todo respeto, quien sean comunicadores, pero es un poco así, ¿no? Para evitarme malos momentos, para evitarme críticas, comunico, aprendo cómo se hace y comunico con perspectiva de género y tengo cuidado. Pero en discapacidad todas estas cosas son
o sea, estamos hablando de una doble vulneración de derechos, de una doble invisibilización de la situación de esas personas, porque ni siquiera se las considera como mujeres. Fíjense cómo se escribe en esta primera nota, donde se deciden dar en adopción a un hijo producto de una violación, de una mujer con discapacidad, sin importar la edad mental que tenga. Ya es algo que no tiene el menor sentido ni el menor uso, está súper parado en el modelo médico, esa referencia, ¿no? Edad mental de tal o cual. Y en ningún momento se habla de esta mujer en tanto mujer, con posibilidades de ser madre, con posibilidades de criar, con apoyos. Jamás se habla de apoyos, como jamás se habla de derechos. Y en el segundo caso, de la adolescente con discapacidad, lo que se dice es, le violaron, se habla de la madre, totalmente las referencias son todas hacia la madre, pero no por protección de la menor, es porque le violaron a su hija. ¿Se entiende? Estamos hablando casi de un borramiento de esa persona como sujeto. No es por protección, no es por cuidarla, no es porque fue víctima y entonces la cuidamos y somos reservados respecto de cómo hablamos, no. Porque a la mujer, a la mamá la retratan como una heroína, ¿no? Que vence barreras, que está empoderada, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos tienen que dejar pensando respecto de cuánto nos falta para articular debidamente, necesariamente, las perspectivas de género y discapacidad para que las mujeres y personas de la comunidad LGBT con discapacidad no sigamos siendo invisibilizadas. Porque, como decía Vero hoy, quienes son comunicadores, quienes son formadores de opinión, tienen una responsabilidad mayor, porque lo que digan y lo que no, y cómo lo digan, construye sentido. Las palabras construyen sentido, no son gratuitas. No es lo mismo que vos digas personas con capacidades diferentes, ni personas con discapacidad, ni que digas violaron a un adolescente con discapacidad, que digas le violaron a la hija. No es ni de lejos lo mismo. Y eso lo tenemos que poder notar y lo tenemos que poder advertir, así como advertimos hoy que a una nota, que a una noticia, que a un programa le falta perspectiva de género y decimos, esto atrasa, esto qué peligro, ¿no? Bueno, lo mismo deberíamos poder hacer cuando las notas, las noticias, o la radio, lo que se diga no tenga perspectiva de discapacidad. Las mujeres con discapacidad no son niñas, no tenemos que caer en el error de la infantilización, tampoco somos objetos, tampoco somos personas plenamente indefensas o que no podemos nada. Como decía, la familia sabía, decía la nota, la familia sabía que ella no se iba a poder hacer cargo. La familia sabía que por más que ella lo quisiera no iba a poder. ¿Qué decimos desde ahí? ¿No? Así que yo nada más quisiera cerrar diciéndoles que lamentablemente este tipo de comunicación no ha cambiado. De hecho, van a ver en la última diapositiva, la última de todas, una noticia de Tierra del Fuego, ¿no? Mucho más reciente, donde se menciona que la justicia decide separar a su mamá, gracias Gaby, separar a su mamá, separar a un bebé de su mamá, porque la mamá tenía retraso madurativo. Y esas cosas siguen siendo noticias, ¿no? Entonces, de verdad, que estemos advertidos, advertidas, porque esto es una militancia que nosotras con mucha convicción la hacemos, pero que necesitamos ser cada vez más en la toma de conciencia, ¿no? Sobre nuestros derechos, porque todo silenciamiento, todo lo que esté comunicado de una manera errónea, de una manera inapropiada, para nosotros significa vulneración de derechos. Es así. Es así. Así que yo les agradezco mucho y bueno, también quedo atenta por si surgen preguntas o comentarios. No sé si las compañeras quisieran agregar algo más, si no estamos.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sole, también por la exposición. Les voy a compartir, a comentar algunas de las cuestiones que fueron surgiendo en el chat, y hay algunas preguntas que es necesario que podamos responder. No sé si Vero o bueno, cualquiera de las chicas, una de las preguntas es ¿qué tan accesibles son las nuevas redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram? Si quieren comentar, no sé cuál. Son todas accesibles. Sí, son todas accesibles. Lo Menos complejo, Instagram. sí, las stories de Instagram no son accesibles. Las stories no, y en Twitter ahora también hay algo que es tipo story, que no me acuerdo ahora el nombre. El feed. Exacto, que tampoco es accesible. Pero después la clave está en cómo armamos lo que vamos a publicar, en el sentido de no sobrecargar con iconografía, como les decía antes, utilizar sí, pero no sobrecargar, utilizar lenguaje claro al escribir la publicación, y después que los videos que linkeamos tengan accesibilidad, es importante, y describir las imágenes que incorporamos. Bueno, otra de las cuestiones es, hay una de las compañeras que habló de, Marcela dice, en mi ciudad una discapacitada motriz que está haciendo una pasantía, un plan nacional en el municipio lo usan para, según la directora del área, para atender el teléfono y subir cosas a las redes. Yo quería hacer la aclaración que el modo correcto de decir es persona con discapacidad, no discapacitada motriz, como para, digamos, seguir en la tónica en la que venimos. Incluso Gracias. usuaria de silla de ruedas, en todo caso. Si me permiten aportar. Bueno, pero sí, persona con discapacidad. Ujú. Gracias a Lucio, que estuvo subiendo algunos links, aportando. Rocío planteó que es estudiante de medios audiovisuales y que le interesa conocer dónde poder estudiar lengua de señas. No sé si después alguien no sé de dónde es Rocío, pero bueno, después en todo caso, si quiere dejar algún correo para que le podamos facilitar información. Beatriz dice, no me olvido de los antiderechos que deseaban confrontar el lenguaje inclusivo con la comunicación accesible, siempre en la postura de que no podemos decidir sobre nosotros. No sé si alguna de las tres quiere hacer algún aporte con relación a eso. Hubo mucho tiempo que se planteaba esto de la comunicación accesible y el tema del lenguaje inclusivo como contraponiéndolo con... Se sigue planteando, Gaby, y hay algo que para nosotros, y creo que mis compañeras de panel van a coincidir, posicionarnos como lo que somos, sujetos de derecho, no es vulnerando el derecho de otros. Entonces, bienvenido el lenguaje inclusivo. Bienvenido. Bueno, la verdad que son todas palabras de aliento, de reconocimiento, respetar derechos y decisiones de cada ciudadano y protegiendo a la persona, reeducar la comunicación a personas comunicadoras para evitar discriminación o mala comunicación. Bueno, en algún momento dice que subieron un flyer que decía discapacitados mentales, bueno, esa es otra de las compañeras, son todos los modos que ya no hay que utilizar, que tratamos de trabajar en eso. Carolina pregunta, me interesa saber cuál es el motivo por el cual es preferible utilizar formatos de Word o PDF para incluir en accesos QR. Está muy buena la pregunta. Porque es un formato que puede ser leído por los lectores de pantalla. Sí, yo con la corrida hay cosas que no expliqué. Está muy bien que lo pregunten. Es eso, es porque pueden ser leídos por lectores de pantalla. Si nosotros ponemos una imagen, no puede ser leída por los lectores de pantalla, y es por eso que tenemos que poner el texto alternativo. Si vos tenés un Word y pegás una imagen, que se puede hacer perfectamente, ahí ya no es accesible. El Word es accesible en tanto sea un texto, y cuando pongas una imagen,
la tenés que describir. Gaby, si me permitís, Sí, ahí sí. Lina está preguntando para estar al tanto de las charlas siguientes. Toda nuestra información se sube en la página de Mercociudades. Si buscan en las unidades temáticas van a ver grupo de discapacidad. Allí va a estar toda la información. No sé si me escucharon porque vi que se me muteó en un segundito. O sea, página de Mercociudades, buscan el grupo de discapacidad e inclusión y ahí van a tener toda la información. De todas formas, como nosotros ya a todos los que se inscribieron armamos una base de datos, para la próxima charla, que suponemos va a ser en el mes de agosto, vamos a estar mandando la invitación correspondiente. Ahí me desmuteé, estaba hablando y dice que con Sí. la nueva ley 27.610, persona con capacidad restringida, bueno, explica, da todo el desarrollo, digamos, de que lo que venía planteando Soledad, de que no se sustituye la voluntad de la persona bajo ningún punto, que eso, bueno, es con la ley de salud mental y también, aclaro, sumo, con el nuevo Código Civil y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, también preguntan por un canal de YouTube o algún Instagram. Una compañera plantea constituir un canal de YouTube para subir estos materiales, que está buena la idea como para ir Claro, por eso le explicaba lo de la red, porque esto va a quedar grabado, se va a poder compartir. Hay una compañera, Belén, que dice: viene un programa de la televisión pública, un informe sobre apps de apoyo para lectura de documentos o productos del supermercado. Mencionaban que había aplicaciones que funcionaban como una red en donde personas que pueden ver podían sumarse como voluntarios. ¿Conocen o han utilizado este tipo de aplicaciones? No, yo utilicé una aplicación que lo que hace es vos le sacas una foto a algo y te dice qué es. Esa aplicación yo la utilicé, pero sí, pero sí sé que esa aplicación de la que vos hablas existe, pero no la utilicé. No sé si las chicas la han utilizado. Yo lo que he utilizado es el low-code, pero también depende muchísimo de la tipografía. Y en una versión anterior tenía mayor precisión en la captura. De todos modos, digamos, a ver, creo que de la misma manera que decimos que hay cosas que podemos hacer, bueno, también podemos pedir ayuda, porque la verdad es que teniendo discapacidad visual, ir al supermercado y muchas veces no contamos con apoyos dentro del supermercado. Entonces, bueno, las aplicaciones están bárbaras, pero lograr autonomía también es con otros. Fundamental ese concepto. Sí, Ahí, totalmente. bueno, tengo otra aclaración. Mariela Couto, de Cooperación Sur-Sur, de la red de Mercociudades, nos pone que la red de Mercociudades tiene su canal de YouTube, donde van a poder ver la grabación de este evento. Y con respecto a las tecnologías, yo quería agregar también que las charlas que vamos a ir dando, en principio virtuales, y después veremos cuando la pandemia nos habilite, vamos a tener algunos talleres que van a ser muy importantes en las ciudades que formamos parte del proyecto. Se van a ir tomando las distintas temáticas. En este fue la temática de género. Vamos a tener una capacitación específica en lo que son las TICs, la tecnología que pueda ser utilizada para las distintas discapacidades. Así que va a ser, la idea es que todo el proyecto va a dar una serie de herramientas para que todos podamos, y todos y todas podamos utilizar a partir de estas capacitaciones. Karina aporta también que desde las carreras de comunicación hay mucho para tomar y para aportar con relación a todo esto que se vino trabajando.
Amalia plantea que trabajar tema de lenguaje correcto y norma de buenas prácticas y buen trato también es necesario. Sugieren la app Procer para escanear texto. Bueno, está copiado el canal de YouTube que mencionó Patricia y Mariela. Pero, por ejemplo, aclaran que para ver fechas de vencimiento de alimentos y remedios no hay aplicación que lo registre. Por otro lado, pregunta Evelyn, ¿cómo es el tema del QR? ¿Tenemos que descargarnos un lector de la Play Store? ¿Y cómo creamos contenido para ese lector? No sé si alguna quiere responder. Sí, hay distintas aplicaciones para generar el QR. Es como que tampoco, digo, es como algo bastante específico. Lo importante es que cuando vos logres generar tu QR, el contenido que vos pongas, que vos asignes a ese QR sea accesible, que eso lo tengas presente. Vos podés buscarte un tutorial de cómo generar el QR, pero es importante que tengas en cuenta eso, ¿no? Que el contenido al que está dirigido ese código sea accesible. Amalia sugiere el tema del subtitulado, que bueno, es algo que nos faltó, que a último momento se nos Tuvimos un inconveniente complicó. técnico. Se nos complicó y no pudimos contar con eso, pero también era la idea de poder tener subtitulado. Carolina pregunta, dice, audiovisuales en redes sociales, ¿aconsejan utilizar la herramienta de subtítulos que ofrece tanto Instagram, Facebook, YouTube, o es lo mismo subirlo ya con subtítulos pegados? Mira, lo mejor es generar cada uno los subtítulos porque el subtítulo tiene que tener un corte determinado, porque vos tenés que respetar la idea que estás transmitiendo. No se cortan las oraciones en cualquier parte. Vos los subtítulos los tenés que hacer en 2 líneas con, creo que era 34 caracteres el ancho, si mal no recuerdo. Entonces vos no podés cortar mal el subtítulo porque si no pierde la unidad de sentido. Cuando a vos tenés los subtítulos generados automáticamente, el corte se da en cualquier lado, igual que los signos de puntuación, es como que te hace todo el choclo del subtítulo. En cambio, si vos lo generás vos, tenés ese cuidado de no cortar mal los subtítulos. Yo no les traje ejemplos de buen corte y mal corte de subtítulos porque no íbamos a llegar con todo, pero es interesante ir viendo los subtítulos y viendo si respetan una unidad de sentido o no. Bien, Pablo pregunta, plantea, muy importante establecer el tema de la diversidad sexual entre las personas con discapacidad, puesto que muchas palabras que se utilizan para hacer referencia a la orientación sexual e identidad de género no tienen una traducción literal en el lenguaje de señas. Sí, también es complejo en términos de las personas con discapacidad intelectual. Yo en la agencia trabajé mucho lo que es lenguaje claro y lectura fácil, y lo que nos señalaban nuestras validadoras era lo complejo de que algunas terminologías son abstractas y son difíciles de comprender para quienes tienen discapacidad intelectual. De hecho, nosotras hicimos un trabajo muy fuerte para un curso que se está dando ahora, en este momento, entre el Ministerio de las Mujeres, la ANDIS e Innovación, de adaptar los materiales en lenguaje claro, y era complejísimo porque teníamos que explicar terminología como patriarcado, géneros, interseccionalidad y un montón de términos que hubo que explicarlos de una manera sencilla para que puedan ser comprensibles. Y lo que pasa con el lenguaje inclusivo es que a veces, si no viene de la mano de ciertas explicaciones, puede ser complejo de entender. Bien. Cecilia plantea, en función de lo que dijeron recién de la autonomía, que la autonomía es con todes, pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para aumentar la participación de las personas con discapacidad? Porque a veces sucede que se logra garantizar la accesibilidad, pero las personas con discapacidad no participan, entendiendo que lleva tiempo instalar que las jornadas son accesibles, obviamente.
Está bueno. ¿Qué estrategias? Estrategias. Bueno, fundamentalmente, o sea, generar espacios inclusivos. Si yo propongo participación de personas con discapacidad y señalo que tiene que haber un sector específico para esas personas, no estoy promoviendo participación, estoy segregando. ¿Sí? La participación, cuando yo me refería a que la autonomía también es con otros, porque, o con otros y otras, tomando esto que nos señalaba Vero, porque, digamos, se suele pensar que si una pide ayuda, eso genera un disvalor. Y no es así. Para nada, de hecho, o sea, ya mis compañeras han dado sobrados ejemplos de esto. Lo que sí necesitamos es perspectiva de discapacidad y perspectiva de género. En tanto y en cuanto nos den lugar de participación, quienes estamos interesadas e interesados, vamos a participar. Sin accesibilidad y sin perspectiva, imposible que lo hagamos. También y no es de planteándose- cualquier modo. Ay, perdón, Gaby. No, terminé. Perdón. También iba a decir, también plantearse también planteándose las propuestas de participación que hacemos, ¿no? Un poco en línea con lo que decía Gaby. Vieron que lo que tiene que ver con la participación política, con las marchas, nada, hay toda una movilización de militancia que se hace en la calle, y que la consigna es en la calle, los derechos se consiguen en la calle, se militan en la calle. De hecho, recordarán quienes hayan seguido la votación de la ley 26, no me acuerdo. Bueno, la ley de IBE, 27.610, que había una consigna que decía, si no salís, no sale. Piensen acá a cuánta gente deja fuera una consigna como esa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar que las personas con discapacidad vamos a poder participar en tanto y en cuanto primero nos enteremos, para lo cual necesitamos información accesible, lo que hablaba Vero hoy. Después, que en los lugares donde se haga lo que sea que se vaya a hacer, tengan posibilidades de accesibilidad para que podamos participar, y también que no necesariamente sean instancias de discapacidad, porque las personas con discapacidad no hablamos solamente de cuestiones de discapacidad, tenemos toda una vida como ciudadanas y ciudadanos que nos implica en un montón de otros, o sea, de otros intereses, de otros espacios y de otras luchas, ¿no? La cuestión nuestra de militancia de género y discapacidad la hacemos por elección, y por convicción, y ¿no? Y como esa podemos tener muchas otras. Entonces, por ahí está bueno aclarar que nosotros sí podemos ir, instalar el tema, dar a conocer, bueno, nuestras realidades, nuestras demandas, las necesidades que tenemos como colectivo, históricamente postergado, pero si no tenemos una apertura, una receptividad del otro lado, no logramos nunca, digamos, atravesar como esa barrera invisible de, bueno, qué bueno, las chicas nos vinieron a contar lo que les pasa, ¿no? Y quedamos ahí en historias individuales o en casos individuales de personas que hablamos bien un día, o de historias colectivas de un grupito que está trabajando, pero nadie más se involucra, ¿no? No hace falta ser persona con discapacidad para militar la causa de la discapacidad, o la causa de la inclusión, o la causa de la accesibilidad, ¿no? En ese sentido, la participación nos implica a todos, y la inclusión también nos hace parte a todos.
Entonces, el desafío es pensar cómo generamos nuevas formas de participar en las que no haya un ellos y un nosotros tan tajante hablando de personas con y sin discapacidad, porque después luchas y militancias particulares vamos a tener todos y todas. Exactamente. Va por ahí un poco esto que decía la Sole, se sigue hablando de los subtítulos, en realidad yo voy para atrás, digamos, se avanzan en el desarrollo de las respuestas. Comparto plenamente esa visión sobre los subtítulos, lo ideal es producirlo, por ahí también dicen los subtítulos de las apps surgen a partir de lo que entendieron, dependiendo del audio y la modulación, por eso estiman que no es conveniente. Se aclara que no es lenguaje de señas, sino el modo correcto es lengua de señas. Hay una compañera que recomienda una serie que se llama Universidad para Sordos, que está en Netflix, y se muestra cómo las personas con condición de sordera usan sería la lengua de señas y viven una vida normal con sus personalidades, sus virtudes e intereses. Cada personaje cuenta su experiencia y esto permite empatizar con ellos. Muy linda serie. Sí, vida normal es como una complejidad a trabajar. Sí, viven como todas las personas con o sin discapacidad, vivimos como podemos, con mayores o menores oportunidades, pero bueno, ahí peleando un montón de cuestiones, y seguramente estas personas, digamos, lo que muestra la serie, bueno, habría que verla como para Sí, es poder... muy buena, ¿eh? Yo me sumo a esa recomendación. Yo la vi y me Ah, gustó no la mucho. vi. Bien, bueno. Tiene audiodescripción, chicas. Está, buenísimo. Completa. Sí, sí, sí. Qué Fundamental, porque imagínense, si no, no íbamos Sí, a no entender entendés nada nada, nosotras. Exacto, exactamente. Porque tiene subtítulos también, pero bueno, nada, sin la audiodescripción, imposible. Imposible, no, claro. Dice Carolina, incluirlas en la diagramación, atender a sus intereses, supongo que plantea esto de contar con Participación. Exacto, con la participación de las mismas personas con discapacidad cuando se generan materiales y demás. Marcela Desde el dice que su inicio. hija es Claro, Desde parte el de la inicio. convención. sí. Acá Gaby también, María Inés, nos pregunta si hay algún material, algún instructivo para generar material accesible. Yo lo que quería comentar también, que después de este año de trabajo que vamos a tener con distintas capacitaciones, como les contábamos, vamos a estar generando una guía donde todo esto se pueda ir sintetizando para que esté el material para todas las personas que lo requieran, principalmente a los gobiernos, y a los medios de comunicación y todos los que sean generadores de información para que puedan realizar todo que podamos tener todos un acceso a la comunicación de la misma manera. De todas formas, si buscan por internet, hay mucha información. Sí, hay un montón. Ahí está el material de Verónica. Claro. Yo iba a decir otras cosas. No, yo iba a decir otras cosas igual. Yo iba a decir que hay un protocolo que se hizo para el abordaje en medios de comunicación, que se hizo desde la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Medios y la Defensoría del Público. Eso está en la página de la agencia. Después, en la misma línea, hay una guía, así que hice yo, que está en la página de Ready. Y en lo que es accesibilidad web y contenidos, sí habría que buscar la disposición ONTI, que es la disposición vigente para cumplir con las normas de accesibilidad web, ¿sí? Que es la disposición número 2 de ONTI del 2014. Y si no, en la ley 26653, ahí está todo, que es la ley de accesibilidad de páginas web. Están de todos modos en la W3C, y desde enero están las nuevas que se están estudiando. Imagínense que tenemos en Argentina una ley que ya tiene más de 10 años y ya hay nuevas pautas.
y hubo varias, y todavía estamos a la espera. Lo importante que es en este momento tenerlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, bueno, me refiero al ámbito en el que trabajo y en el que estoy. Digo, ¿cómo hace una estudiante o un estudiante con discapacidad si las plataformas no garantizan usabilidad y accesibilidad? ¿Cómo hacen para cursar? Es imposible. Así es imprescindible y es nuestra obligación. Hay una pregunta, Gaby, perdón. Sí. Sobre una mamá que pregunta, ¿cómo hago para que mi hija entienda el todes? Cuando me pregunta qué quiere decir todos. Le podés decir, creo yo, las compas me pueden como acompañar en esto, a mí como que se me ocurriría explicarle que es como decir todos y todas. Para no decir las dos palabras todos y todas, decimos todes. Y decimos una sola. Significa lo mismo. Después, con más tiempo, con otro tipo de estrategia, se le podría explicar que incluye a algunas personas de géneros que no se... Ay, perdón, me distrae el lector muchísimo. Ahí está. Que incluye a personas de género no binario, por ejemplo, que es un género que no es ni varón ni mujer, o también para los géneros, para las identidades disidentes, como son las identidades trans, ¿no? Eso es lo que viene a visibilizar el todes. Pero creo que como una explicación inicial se puede decir esto, que es para resumir el todos y todas, y después complejizar un poquito y explicar lo otro. Y después, en línea con lo que una de las compañeras preguntaba en lengua de señas, y bueno, en lengua de señas hay que ver, porque el movimiento de personas sordas también hay una movida de género, y las compañeras están trabajando en eso. Ninguna de nosotras somos especialistas en lengua de señas, de hecho no la sabemos, entonces tampoco te podemos dar esa respuesta. Entendemos que la lengua de señas se hizo genérica, entonces eso genera ahí todo un tema con las cuestiones de género y esto de cómo nombramos, pero me parece que lo más interesante sería conectarse con el movimiento de género de personas sordas para tener esa respuesta. Bien. María Inés se pone a disposición, dice que es editora. Hay otra persona que pregunta qué aplicaciones pueden proponer para lectura de libros. Otra cosa, ¿cómo se puede proponer que la TV tenga audio relato en la vida cotidiana? Yo voy a responder la última parte. En realidad está vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige que los canales tengan, entre otras cosas, audiodescripción, así como también subtítulos, lengua de señas, exige que se doblen los informes en idioma extranjero. Pero bueno, lo cierto es que no se está cumpliendo en la proporción que debiera. La verdad es que en lo que es audiodescripción hay muy poco, y la ley no solo exige audiodescripción para personas ciegas, sino también audiodescripción en lenguaje sencillo para personas con discapacidad intelectual. Y la verdad que es muy poco lo que se cumple. Respecto de la lectura de libros, no recuerdo, Gaby, cuál era específicamente la pregunta. Ahí te la... Lectores para... Lectores. Aplicaciones para leer libros. Claro. En audio, entiendo yo. Sí, se interpreta en audio. Bien, las personas ciegas generalmente utilizamos muchas en la computadora lectores de pantalla. Algunas personas prefieren utilizar audiolibros o libros hechos, digamos, en audio con voces sintéticas. Los lectores de pantalla son programas que trabajan leyendo de manera integral todo el sistema operativo, entonces nos permiten no solo leer un texto, sino poder llegar a él. Hay muchas aplicaciones que tienen lectores incorporados.
Pero ¿qué pasa si no contamos con un lector de pantalla que nos permita de manera autónoma llegar a abrir ese archivo? Entonces, por eso utilizamos muchos y muchas lectores de pantalla. No sé, compañera, si Que alguna con el mismo lector de pantalla, tanto del celular o de la computadora, ya podés leer el libro que quieras, si está accesible, porque hay libros que no están accesibles. Por ejemplo, los libros, los PDF que son compilados de imágenes no son accesibles, porque en esos libros donde ustedes ven las fotos de las páginas, esos libros seguro no son accesibles. Lo que son accesibles son los PDFs de texto. Ustedes van a verlos igual, digamos, van a ver el texto. Ahora, a veces, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa, digamos, y por eso no podemos acceder? Porque son fotos de texto en lugar de ser texto, y el lector trabaja sobre el texto, por eso hay que hacer una conversión y una corrección después de esa conversión. Y yo quiero completar la respuesta en relación a la audiodescripción, que si alguien quiere hacer algún reclamo puntual por falta de audiodescripción, siempre está la Defensoría del Público para recibir ese tipo de reclamos, ¿no? Si me dan permiso, ahí, bueno, Tania de la Secretaría Técnica Permanente se tiene que retirar porque tiene otro Zoom, nos hemos pasado un poquito del tiempo, así que, bueno, quiero agradecer la participación siempre acompañándonos desde la red de Mercociudades, y más Tania, que es una gran luchadora por todo lo que tenga que ver con derechos, con género. Ella está también en la unidad temática de género, así que agradecidísima por tu compañía, Tania. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quería decir algo? ¿Puede ser? ¿O Sí, ya escuché mal? hay sí, no identifico Redmi, aparece, Redmi 9. Dice, me gustaría hacer un comentario. Carolina también dice, me quedo con ganas de seguir profundizando sobre los diferentes apoyos. Lina dice que en la facultad le dan muchos PDF, tanto en fotos como en textos. Bueno, Marcela reconoce las disertaciones. Ya por el tiempo deberíamos ir redondeando, no sé si hay alguna pregunta más, pero bueno, ya estaríamos como para ir cerrando, como para seguir masticando un montón de cuestiones que se trabajaron, que seguramente, bueno, a través del correo electrónico, volvemos a dejar el correo como para cualquier consulta que puedan escribirnos. Y bueno, vamos a ir entre todos, pasándosela a las compañeras, o bueno, viendo lo que podamos canalizarles nosotros tanto sea desde la Municipalidad de Santa Fe como desde la red de Mercociudades, desde el Grupo de Discapacidad e Inclusión. Les vamos a pedir, porque hemos detectado que hay muchas personas que están ahora en la sala que no están inscritas y no vamos a poder enviarles el certificado. Entonces, si nos hacen el favor de mandar un mail cortito diciendo estuve presente en el seminario, así podemos tener bien los datos con nombre y apellido para poder hacer los certificados. Ahí hay alguien que dice que no puede activar el micrófono, que me parece que es la persona que dijo que quería decir algo. ¿Dónde? Como el cuarto, quinto, empezando de abajo. Ahí no encuentro. A ver. Hay alguien que se reconectó. A ver. ¿Qué dice? El audio, pero no. Tiene que activar el audio. Redmi 9. Claro, es la misma Redmi persona que 9. pidió la palabra, que pidió hablar. Hola. No se puede conectar. Ahí está. Ahí está.
No, disculpen, buenas tardes, mi nombre es Ariana, no Ajá. puedo renombrarme, por eso mil disculpas, les pido más que nada. Pero no pasa Y nada. lo que sucedía era que cuando yo ponía activar mi micrófono, ponía el anfitrión, como que estaba... Ah, no tenías permitido. podía hablar. Sí. ¿Cómo andás, Eh, Ari? Muy bien, muy contenta de estar acá. La verdad es que lo que les quería comentar es que me encantó este espacio, y que me dio mucha indignación lo que leían Vero y Sole con respecto a las noticias, muy triste, pero bueno, lamentablemente esto todavía sigue existiendo y tenemos que luchar todos, no solamente las personas con discapacidad, sino todos en general, para que esto pueda cambiar pronto, la sociedad. Y otro comentario que quería realizar con respecto a la descripción en la tele, yo no recuerdo bien y discúlpenme, pero las personas que tienen DirecTV, hay un botón en el control, o por lo menos estaba antes, yo no tengo más esa DirecTV, digamos, pero hay un botón que si vos lo apretás te va describiendo en la tele a medida que va transcurriendo. Sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que tiene que haberse generado la audiodescripción. Claro. Sí, Digamos, Zap, para vos poder Zap, algo así. activarlo tenés que tener el servicio. Sí, se llama Zap, es el canal de Zap. Sí, correcto. sí, no sabía bien, pero quería agregar eso. Ujú, Y nada, Bueno, gracias, perfecto. Ari. Gracias. que tengan un excelente día. Muchas Igual vos. gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Dice una compañera que solamente se ve el celular. Muchas gracias por la actividad y por las respuestas. Me gustaría mucho que haya continuidad. Soy ciega, alumna de la escuela Helen Keller de Paraná, docente de primaria y psicóloga social. Un abrazo. Bueno, ¿Cómo muchas se gracias. llama, perdón? No, figura Moto G. Ah, digamos. se ve el celu. Sí, Ah, no está sabía. bien, no pensé que a lo mejor la conocía. No sé quién es la compañera. Así que bueno, felicitaciones, hay muchos saludos afectuosos. Hay alguien que Carlos dice la mayoría de los Smart TV, televisores inteligentes, tiene esa opción, que es la que planteó recién Ari. Manuel pide la palabra. Bueno, Manuel, y ya sería la última para ir cerrando, porque si no nos extendemos mucho del tiempo. Ya estamos en las 6:10. Desde IAL CONICET agradecen la actividad. Estamos pensando en actividades de comunicación de la ciencia inclusivas con mayúsculas. Qué bueno. Buenísimo. Gabriela, Excelente. Gabriela, tú puedes activar el micrófono. Ahí está María Gabriela María González, Gabriela de Moto G. Ujú. Gracias. Y DAI también celebra el encuentro, las ponencias, bueno. ¿Cómo para desmutearlo? A lo mejor le podés dar reactivar audio. ¿Qué Manuel es? ¿Manuel cuánto? ¿Cómo? Manuel Oscar Rioja. Un segundito. ¿Dónde está? A ver. Está listo, ya puede activar el micrófono. ¿Ahora? No. Ya está como anfitrión, puede activar el micrófono. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. No, yo lo que Gracias, te quería Catherine. agradecer, Gaby, que me parece muy buena toda la iniciativa de la Secretaría o de la dirección que llevas a cabo. Y no hay obstáculo para las personas con discapacidad y no debe haber ningún obstáculo. Si bien lo mío es motriz, por ejemplo, logré jurar a la matrícula de abogado, me recibí en el 2019 y juré a la matrícula el viernes 25. Estoy participando, además del Instituto de Derecho de Personas con Discapacidad del colegio, estoy participando en el Foro Metropolitano de
de Promoción y Protección de Derechos de Personas con Discapacidad, invitado por la doctora Mariela Peña, y estoy en Fraternidad Cristiana para Personas con Discapacidad. De a poquito me fue interesando el tema y bueno, es un tema importante y quiero rechazar a viva voz, no sé si se tocó, entré un poco más tarde, el proyecto de ley que viene de diputado de la Nación, donde por derecho divino, por derecho natural, por derecho positivo, se quiere bajo, no sé, creo que 26.000 y pico el número de ley o de proyecto de ley, hacer vasectomía y ligadura de trompa a las mujeres y a los varones con discapacidad, lo que estaría privando lisa y llanamente del derecho al goce de la sexualidad, y en otras discapacidades estaría privándolo de la posibilidad de paternar y maternar, lo que me parece una barbaridad. Eso está al revés, ¿eh? Lo que salió es la modificación de la ley, porque lo que pasaba antes era que se esterilizaba sin consentimiento a las personas con discapacidad, sí, que pero tuvieran la capacidad jurídica restringida. de... Ahora lo que salió es la posibilidad de que eso no se haga más, de que eso no se haga más, de que salió, sea a libre elección de la persona. Entonces en la reunión se avanzó. ¿Cambió? Claro, cambió, sí, cambió. Antes se esterilizaba a las personas con discapacidad con el consentimiento de las familias. Y eso no puede ocurrir. Entonces lo que hace la modificación de la ley es impedir eso. Yo lo que quiero pedir a todos ustedes es la solidaridad como profesional, porque el ascensor, sobre todo a vos, Gabriela, que está en el área de la municipalidad, para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ojalá tuviera injerencia en la Corte Suprema de Justicia. No, pero a lo mejor podés formular una recomendación. Tanto los profesionales como del derecho, como los que piden acceso a la justicia, no pueden entrar al Palacio de Tribunales porque el ascensor que está en la puerta en lugar de la rampa está roto. Sí, esa es una, y la hace otra 2 que haya semanas. y la otra que se impulse desde el Ejecutivo, desde el DEM, una ordenanza para poder tener una playa de estacionamiento frente al Palacio de Justicia, que muchas veces es de injusticia. Gracias, Gaby. La otra, perdón. Sí. Veo están quedando 2 minutitos de Zoom. No, chicos. pero termino. La otra, mi hermano, por ejemplo, tiene negocio en General Paz y Regis Martínez, y yo veo que las llamadas rampa quita culpas para personas con discapacidad o madres con changuitos de bebé y todo, no pueden, o personas mayores, se le cruzan los autos y todo para que por ahí manden algunos inspectores de tránsito, porque, a ver, disculpen eso, pero es un atropello a la discapacidad. Te agradezco, no, nada que disculpar, al contrario, tomando nota de todos los planteos. Gracias a todas las opiniones, a todas las consideraciones, la verdad que son muy valiosas para nuestro trabajo. Y bueno, nos están quedando, como les decía, 2 minutitos de Zoom, así que volver a agradecerles en nombre del Grupo de Discapacidad e Inclusión, de la Red de Mercociudades, de las ciudades que formamos parte,
Santa Fe como anfitriona. Gracias, Gaby, por todo tu trabajo. Gracias, Caterina, que andás por ahí, no sé dónde, con todo lo que has hecho con este Zoom. Hizo todo el soporte técnico. Todo el soporte técnico, y bueno, seguimos en contacto para que podamos seguir trabajando. Allá nos están pidiendo más charlas como esta, ya les vamos a estar comunicando, probablemente ya en agosto tengamos otra, y vamos a ir continuando con este proyecto que tiene una duración de 12 meses, y la idea es que podamos lograr un cambio en la sociedad. Así que, Gaby, te dejo para que cierres, y de mi parte, muchísimas gracias. Agradezco, pido disculpas al compañero Carlos que me está escribiendo, pero bueno, vamos cerrando. Muy, muy agradecida por el interés en que, bueno, cada vez más conocimientos vayan fluyendo, información vaya fluyendo, para que las personas con discapacidad podamos acceder a toda la información en igualdad de condiciones, y que la comunicación sea algo que no sea un obstáculo, no sea algo de lo que nos tengamos que ocupar, sino de algo que fluya como debería ser. Así que agradecida. Soledad, compañera de acá de la ciudad, Gaby Fernández, compañera de la provincia, y bueno, querida Vero, también compañera de toda esta militancia, las tres. Un gusto, un honor, un orgullo poder haberlas tenido formando parte de este panel con tanto para compartir y contando para seguir trabajando juntas. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Bueno, Patri, por todo el acompañamiento desde la Red de Mercociudades, y bueno, también al todo el equipo de gestión de la Municipalidad de Santa Fe para que este encuentro sea posible. Gracias a los intérpretes y las intérpretes. Bueno, y esperamos vernos en el próximo encuentro, próximo seminario. Vamos a estar compartiendo información y links y todo para que puedan acceder. Y al equipo al equipo de discapacidad de la municipalidad, que también están todas conectadas y que trabajaron mucho para que este encuentro sea posible. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias.